camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy jueves 23 de abril, el Evangelio según San Juan nos habla cómo Jesús predica sobre las verdades del cielo y cómo el que viene del cielo está por encima de todos, ya que da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Él se refiere concretamente a él, ya que Jesús ha hablado a todos de realidades terrenas y realidades del cielo. Pero cuando él habla de las realidades del cielo, nadie le cree. Muchos ponen en tela de juicio efectivamente su testimonio. Entonces, él menciona algo que debemos nosotros vivir en nuestra vida. Dios es veraz. Muchas veces olvidamos que las características de Dios no son humanas, son de una divinidad. Y por tanto, el verdadero veraz, valga la redundancia, es Dios. En Dios el bien y la verdad son absolutos. No hay trazas de bien o trazas de verdad. Todo es verdad y todo es bien. Ya que Jesús es un enviado, es la segunda persona de la Trinidad, habla con veracidad y habla y realiza el bien. Dios le ha concedido esto sin medida. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Asimismo, Jesús nos habla, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos, nos dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Jesús nos habla de esta necesidad de comprender las cosas del cielo. Y muchas veces nos enfrascamos en las cosas humanas y no resistimos al mal. Estamos solamente pendientes de aquellas cosas que suceden materialmente y no dejamos que Dios realice su función, la de Dios. En este sentido, Dios puede hacerlo todo. Puede cambiar las circunstancias que vemos actualmente, las personales y las de todo el mundo. Puede intervenir e irrumpir en la historia de cada persona y en la historia de todos los hombres, para de esa forma darles una perspectiva diferente y un sentido salvífico que muchas veces nosotros perdemos porque no queremos escuchar las realidades del cielo. Hay jóvenes que cuando se les habla de las cosas de Dios prefieren huir, prefieren no escucharlas, porque eso les significaría un cambio absoluto en su vida de tranquilidad, en su vida de diversión, en su vida de no renunciar a nada, y la vida que Jesús nos ofrece es una vida de renuncia, una vida de resistir al mal, de hacer el bien continuamente. Los apóstoles, desde que conocieron a Jesús, trataron de obedecer los mandatos que Jesús les daba y hacer a un lado y resistir lo injusto. Por eso muchas veces dijeron, nosotros no tenemos que quedar bien con los hombres. Al único que tenemos que obedecer es a Dios. En la historia de la salvación vemos que no solamente los apóstoles, sino todos sus predecesores, profetas y enviados de Dios, todos prefirieron obedecer a Dios que a los hombres. Y eso les trajo muchos dolores de cabeza, incluso el tener que dar la vida. Todas nuestras realidades, cada una en su orden, deben estar dirigidas a Dios, ya que Dios les da la unidad de vida que deben tener a todas las personas, y en ello estarán todas las cosas creadas, para que de esta forma, cuando vean esa unidad de vida en cada uno de nosotros, podamos dar ejemplo a los demás. Jesús, al decir que Dios es veraz, nos está haciendo una invitación a ser veraces. Y la verdad es la concordancia entre lo que es y lo que pensamos, entre lo que es y existe, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Por ello, esa congruencia nos permite resistir al mal. Cuando nosotros pensamos de una forma y actuamos de otra,
acabamos pensando cómo actuamos. Fíjense lo importante de las obras. Cuando nosotros no resistimos al mal y nos entregamos al mal de cualquier forma, mentimos cotidianamente, hacemos a la mitad del trabajo, no decimos la verdad, nos callamos las cosas, no cumplimos con estas obligaciones de ciudadanos, no pagamos impuestos, no obedecemos a nuestros padres, maestros y a nuestros superiores. Todo eso hace que piense distinto. Y vayámonos a los pecados mayores. Yo vivo con una persona sin el sacramento del matrimonio. ¿Qué voy a pensar? ¿Que estoy viviendo en pecado? Prefiero pensar que pues tengo esa oportunidad para ver si puedo con esa persona tener una vida en común. Y ya veré si me caso. Si veo que sí la hago con esa persona, pues me quedo con esa persona. Pero si no, ya veo después. Y fíjense cómo la vida incongruente, sin unidad de vida, la vida que no resiste al mal, acaba de dejar el bien y deja de hacer el bien. Y eso la va cegando y va convirtiendo en bien lo que es su propio mal y el mal de su alma. Qué interesante que Jesús nos hable sobre la veracidad de Dios y por tanto su propia veracidad, porque Él solamente da testimonio de su Padre, para que nosotros nos tomemos en cuenta que si nosotros somos veraces, por tanto resistiremos al mal y luego como consecuencia solo haremos el bien. Porque en primer lugar cumpliremos los mandamientos. En segundo lugar buscaremos cumplir la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, buscaremos solo hacer el bien. Todas las realidades tienen una parte material, tienen una parte humana que podemos ver y una parte sobrenatural que no podemos ver sino con los ojos del alma. Si nosotros solamente tenemos despiertos los ojos de lo material, lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos da placer, gusto, satisfacción, pues luego entonces no podremos comprender la realidad sobrenatural, que es sumamente abundante, más grande que la realidad que contemplamos con nuestros ojos. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor tiene que ver con Dios. Y esto no es un panteísmo, no todo es Dios, sino tiene que ver con Dios, no es casualidad. Ni estudiamos una profesión por casualidad, ni nos casamos por casualidad, ni tenemos los hijos que tenemos por casualidad, ni nos enfermamos por casualidad, ni tenemos hambre por casualidad, ni está el coronavirus por casualidad. Nada es casualidad, hermanos. Todo está contemplado dentro de la providencia perfecta de Dios, ya sea porque Él mismo lo haya realizado o Él mismo lo haya permitido, con lo cual su providencia perfecta está ahí y por tanto también nuestra libertad de aceptarlo o de no aceptarlo. La unidad de vida es algo que el cristiano debe mostrar al mundo. Y esta unidad de vida hace que los demás puedan ver su ejemplo y ser arrastrados los demás por ese ejemplo. Veamos cómo 12 apóstoles, 12 sencillos pescadores, porque la mayoría eran pescadores, los pocos que no lo eran, pues no eran precisamente un duchado de perfección, ni los más altos puestos, ni los más sabios, ni los sacerdotes más destacados, no, eran personas sencillas dentro de su condición, digamos de una clase media baja, ¿verdad? Y en este sentido, pues lo que arrastró al mundo con esos 12 apóstoles y su predicación sobre el Evangelio no fue solamente lo que dijeron, sino fue cómo vivieron. Y esta unidad de vida fue la que trascendió a los demás. Miren cómo se aman. Era lo que decían los que veían. Y por eso, como veían que seguían lo que Cristo les había dicho, los llamaron cristianos. Por su ejemplo, hacían lo que Jesús había hecho. Por eso nosotros somos profesionales cristianos y como tales debemos comportarnos así como un profesional de cualquier área del conocimiento humano. Tiene que estudiar muchos años, tiene que perfeccionarse, tiene que trabajar, tiene que hacer un esfuerzo por convertirse en un profesional. Quiere decir que todas sus acciones realizadas en ese ámbito del conocimiento tendrán todas las habilidades, todas las aptitudes, todos los actos diligentes necesarios para realizarlas y por tanto una ejecución dentro del ámbito del conocimiento y de la ejecución
perfectas dentro de la perfección humana, ¿verdad? Y también estamos sujetos a errores, pero cuando una persona es profesional, lo es con respecto a aquello que ha estudiado y se ha procurado convertirse en profesional. Si nosotros queremos ser unos profesionales cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer la doctrina predicada por Jesucristo y sus apóstoles, conocer la doctrina y el magisterio de la Iglesia, conocer la vida de la Iglesia desde que empezó en términos generales y conocer la vida de los santos en términos generales, porque es imposible conocerlos todos, pero esto nos ayudará, ese conocimiento, a poder entonces ponerlo en práctica, como en la vivencia de los sacramentos, en la vivencia de las virtudes y con una unidad de vida. En el campo del profesionalismo cristiano, cualquiera que nos vea tendría que decir: yo quiero ser como ese. Yo quiero comportarme como ese se comporta, porque yo veo a Cristo en él, veo a María en él, veo a los santos en él o en ella. Por eso es muy importante que nosotros nos lo tomemos en serio y seamos profesionales de la palabra de Dios. Sirvamos a la palabra de Dios y no al revés, no sirvamos de la palabra de Dios para comer de ahí y para ganar dinero. No, hermanos. Todo cuanto hacemos debe ser al servicio de Dios y para Dios, con Dios, en unidad de vida. No es posible un apóstol que no tiene unidad de vida. Si tú te consideras un apóstol de este tiempo y tienes una situación irregular, cualquiera que ésta sea, ni la juzgo, ¿sabes qué? No puedes ser apóstol. No puedes seguir a Cristo. No puedes trabajar para Dios. Cuando una persona se dedica a trabajar para Dios y vive en pecado mortal, ¿ustedes creen qué obras realiza? ¿Del demonio? No realiza las obras de Dios porque no tiene la vida de la gracia. Entonces, pensemos que todo lo que hacemos, si queremos ser profesionales de Cristo, tiene que tener un presupuesto, un conocimiento que nos lleva a una acción, y esa acción a una vivencia, y esa vivencia a una unidad de vida. Y eso nos santifica y nos hace parecernos a Jesús. Tan nos hace parecernos a Jesús que nos tiene que pasar lo mismo. Nos van a perseguir, nos van a calumniar, no nos van a querer, y a muchos de nosotros pues nos pueden matar o nos van a matar. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Y más conforme los tiempos se vayan haciendo más cálidos en todo esto, la persecución a Jesús va a ser clarísima y se nos va a notar si seguimos a Cristo con veracidad, con sinceridad, con integridad y con unidad. ¿Qué va a suceder? Que nos van a perseguir. No le vamos a caer bien a nadie, y mucho menos a los seguidores del enemigo. Nos van a detectar como, no sé, como se detecta para un profesional una enfermedad. Igual, para ellos somos una enfermedad, somos un cáncer, porque nuestro cáncer es un cáncer benigno que cura todo, y ellos lo que no quieren son de la oscuridad, quieren que todos estemos enfermos. Entonces, como quieren que todos estemos enfermos, pues hay unos que tienen la cura, que tienen la vacuna, que tienen la solución y es gratis, y no les conviene a sus intereses. Por eso pensemos cómo hemos de resistir al mal y cómo hemos de hacer el bien, y cómo podemos ayudarnos para de esta forma a evitar todo el mal, todos los crímenes abominables de nuestro tiempo, y poco a poco ir saliendo de esta mediocridad del bien, o de esta maldad o de esta tibieza en la que nos encontramos, para ir integrándonos dentro del mundo sobrenatural, actuando como verdaderos profesionales de la palabra de Dios, como apóstoles de este tiempo, dispuestos a darlo todo por Cristo. Para ello tenemos a nuestra Madre, quien de manera heroica fue y es fiel, haciendo la voluntad de Dios, para que de esa forma seamos nosotros también fieles, ya que quien es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, lo es en todo. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.